negaron el amparo que pedía que no operara más Aníbal Lotoki. Vamos a seguir de cerca todo esto. Ustedes saben que en materia política y económica hay un número que es muy, muy fuerte, lo decíamos recién con Pancho y con Novarecio, el número de la inflación mayorista de agosto, porque nos muestra dónde estamos parados y ahí entendemos por qué los economistas están hablando de la posibilidad de que se espiralice o que crezca o que se vaya de las manos la inflación con estas medidas que está tomando Massa, que claro que le vienen bien a un montón de trabajadores, pero que pueden de alguna manera, al necesitar emisión, acrecentar la inflación a muy corto plazo. Estamos con Jorge Liotti, tenemos este lujo siempre desde la redacción de La Nación. Entendemos que pasan muchas cosas alrededor de las medidas de Massa, de la inflación, la relación Milei-Massa, y que todo está un poquito relacionado, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura. Efectivamente, la economía está absolutamente inserta en la campaña y mucho más por el caso que vos mencionás. Massa como ministro y candidato parece haber dejado un poco el traje de ministro y tironear del saco del candidato, que ha llevado a tomar una gran cantidad de medidas de fortísimo impacto en distintos niveles, compensaciones por la devaluación, modificaciones impositivas. Ayer con la aprobación media sanción en diputados de la modificación al impuesto a las ganancias, que naturalmente que buscan fortalecerlo a él en el plano electoral, pero que va a tener consecuencias en el plano económico sin ninguna duda. Este dato que vos estás reflejando, si bien es anterior a buena parte de las medidas, yo creo que es un indicador de lo que va a seguir ocurriendo. Claro, yo lo relaciono con las medidas porque esto pasaba antes de las medidas, cuando todos sabemos que las medidas lo que van a necesitar después o provocar después es la emisión que provoca inflación, porque es plata que el Tesoro o el gobierno no va a tener, o el Estado no va a tener, si miramos realmente de qué se trata, y que tenía, que recaudaba. Ahora, hay otros datos que quiero compartir con vos que también nos asustan y que también están hablando de la inflación, y se trata de datos que nos acerca Gaby de la mano de Colatina, ¿no, Gaby? Estamos hablando de datos de inflación de septiembre. Las 2 primeras semanas de septiembre, es decir, la primera quincena de septiembre para la consultora Ecolatina, que hace la medición mensual de cuánto viene dando la inflación, le dio este número que asusta también. 15,3% en las primeras 2 semanas de septiembre es lo que viene reflejando Ecolatina, y que pone en discusión y en fuerte discusión lo que difundió el gobierno en su momento de esa variación, ¿te acordás?, semanal que empezó a presentar el gobierno, el Ministerio de Economía, del indicador semanal que en la primera semana de septiembre había dado poco más de 2% de inflación. Acá está dando 15,3 para Ecolatina la primera quincena. Es una barbaridad, Jorge, por eso esto es lo que se nos prende, estos datos que hoy conocemos nos prenden una señal de alarma cada vez más importante, ¿no? Bueno, es que yo creo que el indicador de agosto que refleja el traslado a precios de lo que fue la devaluación, fue una devaluación que prácticamente no tuvo malla de contención, que recién después empezaron a aparecer algunos paliativos, pero tenemos un piso de agosto muy alto, y septiembre obviamente se va a incrementar más por la inercia y porque las medidas que vienen siguen aumentándolo. Incluso es más, yo creo que el indicador de octubre, que se va a conocer después de las elecciones, va a ser aún mayor, porque a principios de octubre es donde se va a sentir el impacto que los economistas interpretan que es el más importante, que es esta reducción o esta eliminación de ganancias. O sea, va a haber una cantidad de dinero en la calle o en el bolsillo de los trabajadores mucho mayor, que como todavía está la expectativa de que la inflación va a ser más alta, lo más probable es que se vuelque al consumo y eso siga alimentando la inflación. Entonces, yo creo que la campaña que sigue de acá hasta octubre o eventualmente hasta noviembre va a estar con fuertes turbulencias en el plano económico, porque están absolutamente vinculadas en gran medida por la situación económica, pero también porque Massa es el candidato que trata de estar en la contienda y al mismo tiempo tiene la herramienta para tomar estas decisiones. Todos los temas políticos quedan supeditados a estos números, ¿no? Se me complica a mí hablar de política, de campaña, de candidatos cuando vemos una bomba de tiempo, Jorge.
Bueno, yo creo que estamos en una transición, tomando transición como este periodo de las PASO hasta diciembre que se produzca el traspaso de poder, donde está muy convulsionada la arena electoral, naturalmente, es una elección crítica, crucial para la Argentina, y al mismo tiempo con este trasfondo de fragilidad económica que viene de arrastre y que obviamente en la incertidumbre electoral se potencia. Incluso, yo te diría, con algunas señales. Hasta agosto nosotros hablábamos qué podía pasar eventualmente al día siguiente. Bueno, ahora otra vez hay una expectativa que puede pasar eventualmente el 23 de octubre, el día después de las elecciones. ¿Qué puede pasar si Milei se recorta solo? Sí, obviamente, si gana en primera vuelta va a ser un golpe muy importante, se van a acomodar los actores en función de eso. ¿Qué implica eventualmente que Massa no pase al balotaje? ¿Cuáles son los incentivos de un ministro de Economía que ya no es competitivo y que tiene que seguir administrando la economía? Porque hasta ahora yo te diría que dentro de toda esta fragilidad que describimos, Massa es el principal interesado, que no se descarrile del todo estos números, ¿no? Fíjate, presta atención porque tenemos información urgente y está relacionado con lo que estamos hablando. Información urgente. Ganancias, ¿cómo sigue? Arranca mañana el debate en la Comisión de Presupuesto del Senado, el impuesto a las ganancias, este proyecto de ley. Fíjate, esto es la comunicación que le mandan a todos los senadores, miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En la parte de abajo, si podemos sacar el grafo, levantarle un poco la imagen, es donde ahí está, gracias. Dice, se informa que la Comisión de Presupuestos se reunirá el día jueves 21 de septiembre a las 16 en el Salón Arturo Illia, a efectos de tratar el siguiente temario, proyecto de ley en revisión que modifica la ley de impuesto a las ganancias. Esto habla de una velocidad express que le quiere dar el Frente de Todos, el oficialismo, en este momento ya Unión por la Patria, al reciente proyecto que ayer nada más lo trataron en diputados, ingresó hoy al Senado, ya mañana sin tiempo. Esto es lo que siempre también dicen los legisladores cuando es en diputados o en Senado, dicen no tenemos ni siquiera el tiempo de analizarlo, ver si hubo modificaciones o no, ya llega y ya lo llevan a comisión. Y atención con esto también porque la versión, y en esto todavía obviamente el oficialismo no lo dice, pero la versión que anda circulando es que mañana mismo querrían sacar dictamen para así habilitar a tener los 7 días y la semana que viene llevarlo al recinto. Bueno, me pareció que podía interesarte, Jorge. Nos interesa muchísimo saber cómo sigue. Vos dijiste, son los últimos cartuchos de Massa, ¿no? Bueno, yo creo que él está demostrando una capacidad de alguna manera para alinear todas sus medidas económicas para apuntalar su candidatura. Su objetivo es entrar en el balotaje y ha demostrado que está dispuesto a echar mano de todo lo que tenga al alcance. Lo ha hecho con todos los anuncios de, digamos, bonificaciones y compensaciones, bonos, jubilados, ahora con el tema de ganancias, lo ha hecho también con el tema del IVA. El tema de ganancias, que insisto, para mí es el corazón de todas estas medidas, porque va a volcar a la calle un volumen de dinero muy importante. El otro día un economista me decía que con todas estas medidas a principio de octubre se iba a ver un 0,3 del PBI volcado a las calles o a los bolsillos de los contribuyentes. Es decir, está buscando generar un efecto analgésico muy fuerte que le permita de algún modo neutralizar el impacto de la inflación. Entonces vos tenés una inflación que cada vez es más alta, pero al mismo tiempo por detrás, pero viene recomponiendo. Entonces Massa aspira a que la gente preste más atención a esos esfuerzos de recomposición que eventualmente lo posicionen para disputar un balotaje. Eso es, en ese terreno es donde se está jugando hoy un gobierno que obviamente ya está desaparecido. El gobierno es Massa, con este doble comando de candidato y ministro, y está tratando de apuntalar eso, y el peronismo se encolumna un poco a regañadientes, pero ha venido ordenándose un poco más. Todo en función de entrar al balotaje. Todo en función de entrar al balotaje. Muchas gracias siempre, Jorge. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para vos. Buen día. Igualmente, María Laura.